Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dice lo que acabo de señalar. Hoy la presidenta Boluarte ha señalado textualmente: la policía ha defendido con honor y heroísmo la democracia, la libertad y el orden constitucional. ¿Cómo calzo este desencuentro? A ver, bueno, lo primero que la coordinadora siempre quiere mencionar y señalar es que estamos nosotros, digamos, del lado, en este caso, de los familiares, ¿no?, de las víctimas de las protestas, ¿no? Acompañamos su duelo, su dolor y sus procesos de recuperación y de reparación. Y específicamente respecto a las declaraciones de la presidenta, son un tanto contradictorias, ¿no? Porque, o sea, señala que la policía con honor en su trabajo lo que ha hecho es defender la democracia, y más bien la forma en que ha procedido la policía es afectar la democracia. Porque la democracia no es solo que tengas un parlamento y que hayas podido elegir unos señores y unas señoras que vayan ahí a sentarse y a dar las leyes, ¿no? Digamos, ese es el plano formal, sino que el marco efectivamente de la democracia es la vigencia de los derechos para las personas, ¿no? Un Estado de Derecho para las personas, y ese Estado de Derecho tiene que ver con la posibilidad de expresarte libremente, ¿no? Y parte de esa expresión libre tiene que ver con el derecho a la protesta. Ahora, que en las protestas muchas veces hayan sujetos que cometan actos de violencia, ¿no? Eso no quiere decir que toda la protesta en sí se convierta en ilegítima. Entonces, se supone que un Estado que está preparado y que sus policías están debidamente formados tienen los elementos para identificar esos sujetos, ¿no es cierto?, reducirlos proporcionalmente, porque no porque sea un revoltoso o un violento le vas a meter un balazo tampoco, ¿no? Hay una proporcionalidad en el proceso de reducción de un individuo que causa, digamos, estos actos de violencia, daños a la propiedad, etcétera, ¿no? E incluso se supone que los aparatos de inteligencia, ¿no?, de la policía tendrían que haber identificado previamente. Esas cosas no te cogen por sorpresa, si es que realmente estás haciendo inteligencia. Ahora, muchas veces los aparatos de inteligencia están siguiendo a los políticos, siguiendo a los organismos de derechos humanos, etcétera, y no están haciendo su labor, ¿no? Ahora, Jenny, nada de lo que dices se opone a que también desde los derechos humanos haya una empatía y una solidaridad con los policías que han sido heridos durante las protestas, ¿no es cierto? Porque hay veces que se plantea una dicotomía. Se contrapone. ¿No es cierto? Hay que pelearse porque están... Tus víctimas, tus víctimas. Así es, y no es así, Jenny. En absoluto. Es más, nosotros en realidad dirigimos nuestra demanda, ¿no?, hacia el Estado peruano. Es al Estado a quien hacemos responsable, ¿ya? El Estado es el garante. Lo que pasa es que a veces cuando usamos ese término jurídico, ¿qué significa en los derechos humanos tener un Estado garante? Que es el garante de los derechos de todas y todos en ese país, lo cual incluye los derechos de la policía. Entonces, lo que nosotros demandamos hace años al Estado peruano es el proceso de reforma policial y de formación de la policía. O sea, tú no puedes... El periodo de formación de la policía cada vez dura menos. 3 años, 2 años, 1 año, 9 meses. Entonces tú no puedes mandar a estos chicos, ¿no?, que luego están en medio de una manifestación donde ven que efectivamente se te viene, ¿no?, un grupo de gente y tú también entras en pánico porque no estás debidamente formado, con pertrechos que no son los adecuados, con unos uniformes que le tiras un fósforo y el policía se enciende todo porque es plástico la ropa que le dan, ¿no? Una formación policial que ha devenido en lo castrense en vez de quedarse en lo civil, ¿no es cierto? Exacto. Es otra discusión. Esa es otra también discusión, pero además, mira, muchas de esas recomendaciones de la formación tienen que ver con recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. Sí, señora. Estamos hablando de 20 años atrás. Y ahí te digo una cosa, cómo hemos ido retrocediendo, porque cuando se cumplieron 10 años de la Comisión de la Verdad, se hizo como un informe para ver cuánto se había avanzado en las recomendaciones. Entonces, en algunas dijeron acá 50%, 30%, 40%. Como vamos a entrar el año 20, hace poco, hicimos ese ejercicio. Y encontramos que donde habíamos avanzado 50%, hoy día estábamos en 30%. Es decir, que habíamos retrocedido. Y yo creo que tiene que ver con las crisis políticas tras crisis que hemos vivido, la descomposición del aparato del Estado, ministro tras ministro, cambio. Eso no te da una continuidad. Cuando tú dices, Jenny, que la responsabilidad es del Estado peruano, el Estado es finalmente una entelequia. Hay gente que representa al Estado y lo hace suyo. En este caso, el ministro de Defensa, hoy premier, ¿es finalmente el responsable político de las 25 muertes que ha habido en estos días? Por supuesto. El ministro de Defensa, el ministro del Interior, porque, mira, en los primeros 5 días de protestas que tuvimos, cuando la policía estaba a cargo, tuvimos 7, 8 personas, vidas que perdimos. El día que el ejército se hizo cargo y se declaró el estado de emergencia y entró en Ayacucho, en un solo día, ese número de muertes se duplicaron. Señor. Entonces, claro, ahí tú dices, eso no puede estar pasando.